estudiantes y gente que nos sigue en este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un temita que en realidad es muy sencillo, pero que me han pedido algunos estudiantes que por qué no hago un videito con respecto a este tema de lo que son activos fijos. Y entonces, pues eso es lo que intentamos hacer hoy. Em, Como pueden ver, cuando hablamos de activos fijos, recordar que nos referimos a un grupo de cuentas que podríamos clasificar en cuatro grandes grupos. Uno que le llamamos propiedad, planta y equipo, que es al cual nos vamos a referir hoy. Este involucra lo que es terrenos, edificios, en lo que es propiedad. Y planta, todo lo que tiene que ver con, más bien lo que es planta, todo lo que tiene que ver con edificios y propiedad, lo que tiene que ver con terrenos. Y equipo, ahí estaríamos incluyendo todo lo que es equipo de oficina, maquinaria, vehículos. Entonces vamos a referirnos a este grupo de activos que son este, depreciables, es la característica, y son tangibles, ¿verdad? Entonces, más bien como es un grupo de activos que es tangible, la característica es que se deprecian, o sea que el artículo o el activo va a permanecer en el tiempo, físicamente hablando, pero va a ir perdiendo valor, va a ir perdiendo precio. Entonces, por eso se llama depreciación. Em, este tipo de activos, o este grupo, o este subgrupo de los activos fijos, está regulado en las normas internacionales de contabilidad y de información financiera en la NIC 16 y en la NIC 36. Básicamente la NIC 16 y la NIC 36 lo que hace es referirse al deterioro de los activos, no solamente de este grupo, sino tanto tangibles como intangibles. Entonces, ¿cuáles serían los otros tres grupos? Que no nos vamos a referir hoy, pero simplemente para tener claro el panorama. Cuando hablamos de activos fijos o de activos no corrientes, nos referimos entonces a los activos tangibles, que son propiedad, planta y equipo, como mencionábamos, que son depreciables, y también ahí estarían los activos intangibles, que por su naturaleza intangible, lo que sufren más bien es un proceso de amortización, y estarían también los recursos naturales, que dada su naturaleza de extracción, lo que sufren es un proceso de agotamiento. Y también estarían en este grupo lo que son inversiones a largo plazo. Hoy nos vamos a referir específicamente entonces a este primer grupo eh, de propiedad, planta y equipo o activos tangibles. Y decíamos que en esa norma, la NIC 16, básicamente lo que nos va a orientar es un poquito con respecto al reconocimiento, al costo del activo. Digamos que el activo debe reconocerse al costo de adquisición y también esa norma nos habla un poquito de las formas para depreciarlo, de los métodos. Y se auxilia con la norma 36, la NIC 36, que tiene que ver más bien con el deterioro del valor de los activos, tanto tangibles como intangibles. Em, Recordemos antes de entrar en materia también qué es depreciación, ¿verdad? Como término. Bueno, depreciación entonces es simplemente la distribución sistemática del el importe depreciable que tiene un activo, llámese propiedad, planta y equipo, a lo largo de su vida útil. Ok, recordemos ahí que entonces la norma nos dice que el reconocimiento contable de ese activo debería de darse al costo y obviamente involucrando todas las erogaciones que sean necesarias hasta el momento en que el activo esté listo para poder utilizarse. Ok, entonces podríamos decir que una definición de depreciación es como el reconocimiento contable del desgaste eh, o pérdida de valor que sufren los activos fijos, refiriéndonos a lo que es propiedad, planta y equipo, debido a que haya factores como el uso del activo, accidentes que puede tener el activo, la obsolescencia y el paso del tiempo. Esos cuatro elementos hacen que un activo tangible, pese a que se tenga físicamente en el tiempo, el precio vaya yendo a la merma y entonces es ahí donde mediante ese proceso de depreciación vamos a ir pasando paulatinamente ese costo de activo al gasto por las razones que hemos indicado, por esos cuatro
factores básicamente. ¿Cuándo comienza la depreciación de un activo? Comienza cuando el activo está disponible, listo para empezar a ser utilizado. Así que, por ejemplo, si estamos construyendo un edificio, en el tanto el edificio no esté listo, en el tanto esté en el proceso de construcción, pues simplemente ahí estamos capitalizando costos para lograr determinar cuál es el costo de adquisición total de ese activo. Y a partir del momento en que ya se diga que está listo para poder habitarlo y utilizarlo, pues entonces ahí empezaríamos con este proceso de depreciación para aplicar durante la vida útil asignada. Que en Costa Rica normalmente el Ministerio de Hacienda es el que provee las tablas de depreciación. O sea que ya las tablas normalmente están dadas por tributación. Sin embargo, podemos decir que la depreciación desde el punto de vista financiero no es estático, como que digan que simplemente el activo tiene una vida útil X, sino que más bien eventualmente podría ser revalorada la vida útil y podría ser ampliada, o sea, podría ser ampliada o podría ser disminuida la vida útil original que se le dio a un activo. Y eso nos lleva a otro tema que no vamos a abarcar acá, pero que se llama lo que es corrección, ¿verdad? De tasas de depreciación motivadas por el cambio de vida útil, ya sea a la alza o a la baja, o por el cambio de un método, que se venga trabajando con un método y se quiere pasar al otro, pues igual hay que modificar entonces las tasas de depreciación. Ok, entonces ese simplemente sería un preámbulo del tema que vamos a tocar. Nos vamos a orientar entonces ahorita solamente entonces a la parte de activos tangibles. Em, Dicho sea de paso, los activos tangibles, como decíamos, están conformados por terrenos, edificios, vehículos, maquinaria y demás equipo. Generalmente decimos que lo que es propiedad o lo que son terrenos no se deprecian. Bueno, y digamos que sí es cierto. Quizás donde hay un poquito de diferencia es en la razón. ¿Por qué es que un terreno no se deprecia? Siempre que uno pregunta eso, la respuesta inmediata es porque ganan plusvalía. Y no necesariamente. Un terreno perfectamente puede ser que no gane plusvalía. Sí es lo usual que un terreno gane plusvalía y por lo tanto sería el efecto contrario a la depreciación, que más bien en vez de perder precio va a ir ganando precio. Y por lo tanto desde ese punto de vista pues obviamente no se depreciaría. Pero podría darse caso donde un terreno a raíz de un efecto tal vez natural como un terremoto o algo así, puede ser que el terreno sufra y entonces más bien haya que no le llamaríamos depreciarlo, sino que más bien habría que aplicarle un gasto por deterioro, que es precisamente lo que está normado en la norma, en la NIC 36, ¿verdad? ¿Qué pasa si un terreno de pronto hay que ajustarle el valor a la baja? Porque normalmente más bien tiene plusvalía, pero ¿qué pasa si hay que ajustarle el valor a la baja? Pues para eso está la NIC 36 y ahí se habría que calcularle el tipo de deterioro que habría que aplicarse. Ok, pero la razón fundamental por la que un terreno o cualquier este, propiedad no se deprecia, más bien es porque no se le puede asignar una vida útil definida, como si se le puede asignar a cualquier otro activo que sea invención del hombre. Por ejemplo, un edificio se le pueden dar 50 años o 40 años, o un vehículo se le puede dar tal vez 10 años, pero un terreno no tendríamos una certeza de cuál sería la vida útil como para poder aplicar una fórmula. Nos faltaría ese denominador y en ese caso de ahí no se podría calcular una depreciación y aunque se tuviera un valor, sería muy grande esa vida útil y entonces la depreciación sería mínima, comparativamente hablando, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la razón fundamental por la cual un terreno no se deprecia, porque no tiene una vida útil definida. Vamos a ver un ejercicio por todos los métodos de depreciación y un poquito de registro. Y vamos de una vez aquí a abarcar un temita que es cuando tenemos un activo viejo que ya hemos venido depreciando, está depreciado y en un momento determinado decidimos más bien cambiarlo por otro activo. Entonces, el tema se llama cambio de activo, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar para ver esos dos temas o subtemas. Cuando se compra un activo, ¿qué asiento se hace? Los métodos de depreciación, en qué consiste cada uno y cómo se realiza el asiento por depreciación y cómo eventualmente se realizaría eh, un asiento cuando se cambia un activo viejo por uno nuevo. Aquí tenemos un ejercicio que les estoy mostrando donde em,
Dice que el 18 de febrero del 2018 se compró un vehículo al contado y con un IVA del 13% y tenía un costo de 6.250.000. La vida útil que se le asignó a ese activo es de 6 años y también se le asignó una vida útil de 500.000 kilómetros porque en algún momento vamos a hacer un método que no tiene que ver con años, sino más bien con los kilómetros. Este, y el valor de salvamento se le asignaron 500.000. ¿Qué es el valor de salvamento? El valor de rescate o el valor que la empresa considera que podrá recuperar por ese activo una vez que esté totalmente depreciado. En Costa Rica es usual que las empresas públicas sí normalmente le ponen valor de salvamento a sus activos porque no tributan. Pero normalmente como eso no está regulado ni está normado tributariamente tampoco, entonces normalmente la gente no le pone salvamento, le pone cero, puesto que a mayor valor de salvamento, pues menor va a ser el gasto de depreciación y consecuentemente el escudo fiscal sería menor en ese gasto por depreciación, la utilidad iría a ser mayor y el impuesto de renta pues sería mayor. Así que desde ese punto de vista, la gente mejor le pone un salvamento de cero. Vamos a ver aquí primeramente el primer método, que es el método de línea recta. Es un método que llamamos un método constante. También es importante que se tenga cuál es la política para depreciar los activos, que tampoco está normado. Eso debería ser una norma, una política interna de la empresa, a manera de que todos los activos se les haga el mismo tratamiento. Por ejemplo, aquí vamos a tratar de que la política para depreciar estos activos tangibles va a ser a partir del mes de la adquisición. No importa si lo compro el 18 de febrero o el 27 de febrero o el 5 de febrero, vamos a contar todo el mes de febrero. La depreciación usualmente se hace por meses completos, porque es un proceso interno de la empresa donde no hay terceros involucrados que les afecte ese redondeo de días, ¿verdad? A la hora de hacerlo a meses completos. Este ejercicio, entonces vamos a hacer ahí todo hasta llegar al 10 de enero del 2021, porque en esta fecha lo vamos a cambiar por otro vehículo que tiene un costo de 7 millones. Y el vehículo anterior, el viejo, en ese momento nos lo van a recibir por 3.800.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El asiento hasta la fecha del cambio. O sea, vamos a hacer el asiento de adquisición y luego vamos a hacer los asientos de depreciación, que en este caso los vamos a hacer anuales. No quiere decir que la depreciación siempre se haga anual, perfectamente, y en una empresa muy ordenada que hace estados financieros todos los meses, la depreciación debería correrse todos los meses, ¿verdad? Pero para efectos didácticos y no hacer tantos asientos, pues vamos a hacer solamente un asiento al 31 de diciembre, que es la fecha en que esta empresa pues cierra sus libros. En esa fecha, entonces, 10 de enero del 2021 vamos a cambiarlo y ahí entonces vamos a ver que existen dos métodos este, de registro de ese cambio, el método de ganancia o pérdida y el método legal. Y también vamos a mayorizar algunas cuentas ahí. Ok, veamos con esos datos el primer método que le llamamos método de línea recta, que es un método constante o un método aritmético uniforme, en el sentido de que la depreciación periódica nos va a dar igual todos los años. Como método, igual que cualquier otro, pero obviamente que si uno lo lleva a la realidad, no es un método muy apropiado porque no necesariamente este vehículo, que es el caso que nos ocupa, pues va a trabajar y va a generar los mismos ingresos todos los años como para que todos los años se deprecie lo mismo. Pero en fin, es un método que en este caso el vehículo tal vez no es muy aplicable, pero sí podría aplicarse para el caso, digamos, de mobiliario y equipo, un escritorio, cosas de esas, donde sí podríamos decir que un escritorio se gasta igual todos los años, puesto que todos los días del año, que son 360, pues va a estar en uso. Entonces sí, este método, digamos, podría ser que no sea tan apropiado para el vehículo, pero igual se le podría aplicar a un vehículo. Aquí lo que tenemos es la construcción de una tabla de línea recta. Entonces es importante pues ponerle un encabezado con los datos. Vean que el costo original eran 6.250.000. Ese es el costo de adquisición. Este, Aquí en este ejemplo la empresa le asigna un valor de salvamento o de rescate de 500.000 colones al final de la vida útil. Una vida útil en este caso de 6 años para el método de línea recta y se adquirió el 18 de febrero del 2018.
Ok, método línea recta. Entonces aquí hacemos unos calculitos adicionales simplemente para ver cuál es el valor depreciable. Entonces, si costó 6.250.000 y no le vamos a depreciar 500.000 porque ese es el valor de rescate, pues obviamente el valor depreciable es esa diferencia, ¿verdad? Lo que sí se va a depreciar serían 5.750.000. Ok, entonces, el asiento, que sería lo primero que habría que hacer de la adquisición, sería este que está acá, ¿verdad? Este, la fecha, bueno, que es más bien 18 de febrero, voy a corregírsela ahí. El 18 de febrero, el asiento sería vehículos, 6.250.000, tenía IVA, entonces impuesto de venta por pagar al debe o IVA soportado, el 13% en este ejemplo, y obviamente el total que costó este vehículo, la factura, 7.062.500. Ahí sería el punto de arranque de donde se adquirió el vehículo y como se adquirió ya está listo para ser utilizado y por lo tanto vamos a empezar a depreciarlo de inmediato. Ok, entonces la tabla, vamos a poner la fecha de adquisición, que es 18 de febrero, y el costo de adquisición, lo que pusimos en el asiento, era el vehículo, 6.250.000. Ahí nace la tabla, ok, ese sería el periodo cero. Dijimos que íbamos a hacer aquí depreciaciones por año, era año completo, entonces la próxima depreciación para nosotros que lo estamos haciendo por año, pues va a ser el 31 de diciembre. Ese va a ser el primer periodo. Entonces ahí recordar que la depreciación por línea recta se calcula con esta fórmula que está acá, donde la depreciación es igual al costo original del activo menos el valor de salvamento, es decir, el valor depreciable, eso que está entre paréntesis, entre la vida útil. Esta fórmula siempre me va a dar un año completo. Si queremos menos, pues entonces la dividimos entre 12 y multiplicamos por los meses que necesitamos. Como en este primer caso, donde del 18 de febrero, contando todo febrero, que fue la política que definimos, hasta el 31 de diciembre va a tener 11 meses. Entonces, cuando hacemos esta fórmula, nos va a dar 958.333 por año. Lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 11, como vemos aquí en la fórmula, para tener la depreciación entonces desde febrero hasta diciembre para ese primer periodo que quedó entonces de 11 meses. ¿Ok? Los demás, como dijimos, todos los años son iguales, entonces luego está de diciembre a diciembre de 2019, completo lo que dice la fórmula, 958.333,33. Y así todos los años completos, que son una vida útil de 6 años, por lo tanto hay 5 años completos donde con este método, que es constante, se va a depreciar igual todos los años 958.333,33. Y el último periodo, que sería el del año 2024, ahí quedaría solamente un mes, porque este activo, como se empezó a depreciar en febrero, aquí nos quedaría solamente el mes de enero del 2024 y pues simplemente igual agarramos el total de la fórmula, 958.333,33, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 1 y ese sería el último mes de depreciación que caería en el último periodo, que es el periodo número 7 porque un periodo quedó partido, ¿verdad? El periodo número 1 quedaron 11 meses y al final entonces un mes y ahí se completan los 12 meses para ese año. Ok, eso, como pueden ver aquí, entonces, amortización constante. La depreciación acumulada es muy sencillo, pero lo recordamos también. Simplemente el primer periodo es la suma de la depreciación periódica. Para el segundo periodo sería la depreciación acumulada anterior más la periódica nueva y así sucesivamente. Para el tercer periodo, la acumulada del segundo periodo más la periódica nueva, etcétera. Si terminamos la tabla hasta el final, obviamente la depreciación acumulada va a ser igual al valor depreciable, ya cuando ya está totalmente depreciado. Y el valor en libros, que por fórmula es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, pues obviamente en el periodo cero es el mismo costo de adquisición. Ya en el periodo uno agarramos el costo de adquisición, que son 6.250.000, y le restamos la depreciación acumulada. En el segundo periodo, nuevamente agarramos el costo de adquisición, 6.250.000, y le quitamos la depreciación acumulada de ese segundo periodo. Y así sucesivamente en cualquier periodo, vamos a agarrar siempre el valor en libros del activo y le vamos a quitar la depreciación acumulada de ese periodo. Si terminamos completamente la tabla,
vemos que la tabla va a cerrar con el valor de salvamento, porque dijimos que ese valor de salvamento es la parte que no se deprecia. Entonces, hasta ahí llega la depreciación y esa es la parte que no se deprecia, esperando cuando nos deshagamos de él, puede recuperar esos 500.000 que se habían previsto. Ok, los asientos de depreciación, obviamente, cada año aquí, porque lo estamos haciendo anualmente, habría que registrar la periódica, ¿verdad? Entonces, gasto por depreciación, vehículos, contra depreciación acumulada de vehículos, la depreciación que nos dio el, el primer periodo. En este caso, es que este ejercicio está resuelto con el método de suma de dígitos, entonces está registrando con este, ¿verdad? Pero si hubiera sido, si lo estuviéramos haciendo con línea recta, pues si los que hubiéramos tenido que ir registrando son estos en los asientos, ¿lo ven? Como ese asiento está hecho para el de suma de dígitos, pues entonces vamos a agarrar los datos de suma de dígitos, porque solamente hice asientos para un método. Obviamente los asientos son idénticos para cualquier método, lo que va a ir cambiando es la cifra, porque los métodos son distintos. Ok, voy a ir a explicar ahora el método de suma de dígitos y dejamos el cambio de activo para último. El método de suma de los dígitos le conocemos como un método acelerado o un método aritmético acelerado. Como pueden ver aquí en la tabla que ya está hecha, a diferencia del de línea recta, que es todos los años iguales porque es constante, este va a ir más bien de más a menos, ¿verdad? El primer año se deprecia más, el segundo año se deprecia un poquito menos, el tercero un poquito menos. Digamos que para el caso del vehículo es un método más apropiado que el anterior, en el sentido de que podríamos pensar que el vehículo cuando está más nuevo produce más que conforme está más viejito, ¿verdad? Y entonces, digamos que podría darse, comparado con el método anterior, una mejor comparación entre ingresos y costos de este activo. Cuando produce más, ya ahí se gasta más, por decirlo así. Ok, por lo demás, el método en cuanto a la forma de la tabla de depreciación es igual que el anterior. Le ponemos los mismos datos, el costo, que es el mismo ejercicio, 6.250.000, el salvamento 500.000, la vida útil en años eran 6 años y la fecha de adquisición eran 18 de febrero del 2018. Y el método aquí va a ser sumatorio de los dígitos. El valor depreciable sigue siendo el mismo, ¿verdad? El costo menos el salvamento es el valor depreciable. Aquí ya el método no es constante, sino que más bien es variable. O sea que cada periodo va a variar el gasto por depreciación. El activo, como dijimos, es un vehículo. Y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es sumar los dígitos. Si la vida útil son 6 años, podríamos sacarlo de dos formas. Sumar los dígitos del 1 al 6, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, y eso nos va a dar 21. O podríamos hacerlo con esta sumatoria, que dice que la sumatoria de los dígitos es igual a n por n más 1 entre 2. Entonces, n vale 6. 6 más 1, 7. Entre 2, 3,5. 3,5 por n, que es 6, entonces da 21 también. Esa es otra forma de sacar la sumatoria de los dígitos. Este dato es muy importante para el método, ya lo vamos a utilizar. Y la fórmula pues es un poquito diferente a la de línea recta, que era constante. Aquí más bien vamos a agarrar depreciación es igual, costo menos salvamento, igual que el anterior, pero aquí ya no lo vamos a dividir entre la vida útil, sino que más bien lo vamos a eh, multiplicar por un factor. Un factor es una división, por decirlo así, es una fracción. Y este factor siempre va a estar formado en su denominador por 21, como lo ven aquí abajo, ¿lo ven? Por eso es muy importante calcular bien la sumatoria de los dígitos, porque es del factor el denominador, ¿lo ven? Siempre voy a dividir entre 21 en este ejemplo, porque la vida útil era 6 y la sumatoria de los dígitos hasta el 6 es 21. Ok, la otra parte del factor, el numerador, van a ser los años de la vida útil de mayor a menor, en forma descendente. Entonces vamos a empezar siempre 6, 5, hacia abajo. Ahora entonces sería 6 sobre 21, el primer factor, ¿lo ven? El siguiente periodo, 5 sobre 21, 4 sobre 21, etcétera. Ok, ya ahí tenemos entonces claro cómo es que vamos a aplicar la fórmula. Empezamos ahí entonces la tabla, 18 de febrero del 2018, periodo cero, compramos el activo, 6.250.000, y es aquí donde hicimos este asiento, ¿verdad? Que ya habíamos explicado, pero como es el mismo ejercicio, que en esa fecha, pues simplemente
cargamos o debitamos la cuenta de vehículos o el activo que sea. Si tiene impuesto, lo vamos a registrar, ahí el IVA soportado, y en este caso decimos que es en efectivo. Ok, y seguimos construyendo la tabla. Aquí sí es un poquito más laborioso y es precisamente el método que hay que prestarle más atención. Consiste en lo siguiente, cada año, esta es la depreciación del año 2018, que es la que vamos a hacer para este renglón, vamos a multiplicar, como ya dijimos, el costo menos el salvamento, o sea, el valor depreciable, que en este caso son 5.750.000, por el factor. Y el factor ya dijimos que va a estar constituido entonces por la sumatoria del número mayor de forma descendente y siempre el denominador va a ser la sumatoria de los dígitos, que en este caso es 21. Entonces aquí tenemos para el primer año el valor depreciable, 6.250.000 menos 500.000, o sea, 5.750.000. Eso lo voy a multiplicar por el año más alto, que es 6, ¿verdad? La vida útil que se le dio es 6, entre 21. Igual esa fórmula me va a dar anual. El dato que me da esta fórmula es anual. Pero yo necesito depreciar apenas 11 meses, porque yo lo compré en febrero. Entonces, de febrero a diciembre hay 11 meses. ¿Qué hacemos? Agarramos el dato anual, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos en este caso por 11 de febrero a diciembre. Y ese va a ser la primera depreciación periódica para este primer periodo que está compuesto por 11 meses. ¿Ok? Para el año 2019, que sería este que está acá, tenemos que hacer dos cálculos por lo siguiente. Cada factor, cada factor, que en este caso es 6 sobre 21, 5 sobre 21, alcanza para 12 meses, alcanza para un año. No podemos empezar a gastar un factor nuevo si no se ha terminado de gastar completamente el factor anterior. Entonces, vean que en la depreciación del periodo pasado, de este factor 6 sobre 21, apenas gastamos 11 meses. Por lo tanto, falta gastar un mes. Lo primero que hacemos para el periodo siguiente es terminar de gastar ese factor. Entonces, el valor depreciable, 6.250.000 menos 500.000, multiplicamos por 6 entre 21 para gastar ese factor. Lo que me da es un año, como dijimos, la fórmula. La divido entre 12, la multiplico por 1. Aquí tengo un mes, ¿verdad? Que le faltaba ese factor. Y vuelvo a hacer lo mismo, valor depreciable, 6.250.000 menos 500.000 por el factor nuevo, 5 entre 21. Ese resultado que me da es anual. Lo divido entre 12 y lo multiplico por 11 para completar el año, porque el 2019 son 12 meses, desde el 31 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019. Nada más que quedó partido un factor de un mes y el nuevo factor de 11 meses. Y ya de ahí en adelante ya sabemos que esa es la tónica que va a llevar este cálculo. Va a ir siempre, cada año, gastando un mes del factor anterior, 11 meses del factor nuevo. Ok, vean que ahí cuando decimos esto ya totalizamos y me da la depreciación periódica del 2019, ¿lo ven? Ok, voy a hacer una más. Digamos en el 2020. En el 2020, entonces, de este factor 5 sobre 21, apenas gastamos 11 meses. Lo primero que hay que hacer es gastar el mes para que ese factor quede completo. Entonces, en el 2020, igual el valor depreciable lo voy a multiplicar por 5 entre 21. Eso me va a dar un año, como ya dijimos. Lo divido entre 12 por 1 y ahí tengo un mes y gasté el factor 5,21. E inicio el factor nuevo con el valor depreciable. Ahora por 4 entre 21 me da un año. Lo divido entre 12 y lo multiplico por 11. Y aquí tengo entonces los 12 meses del año 2020, nada más que quedó un mes con el factor viejo y 11 meses con el factor nuevo. Lo sumo y me da la depreciación periódica. Ahí va a seguir sucesivamente eso, haciéndolo como dijimos, 1 del pasado, 11 del factor nuevo, 1 del pasado, 11 del factor nuevo, 1 del pasado, 11 del factor nuevo. Y el último periodo, que solo es de un mes, pues entonces haríamos solamente el remanente que le había quedado a ese último factor 1 sobre 21, y ahí estaríamos completando la tabla. Vean que igualmente cuando yo hago la tabla, ya lo demás es igual, ¿verdad? La depreciación acumulada es el primer periodo, la depreciación periódica. El segundo periodo, la depreciación periódica acumulada anterior más la depreciación periódica actual. El tercer periodo, la depreciación acumulada anterior más la depreciación periódica actual, etcétera. Vean que la tabla me cierra con el valor depreciable en la depreciación acumulada. Y
la columna de costo, o más bien de valor en libros, que es costo menos depreciación acumulada, pues en el periodo uno sería el costo original, 6.250.000 menos la depreciación acumulada del periodo uno. En el periodo 2 el costo original, 6.250.000 menos la depreciación acumulada en el periodo 2 y así sucesivamente. Vean que al final la tabla me cierra con el valor de salvamento. ¿Qué hubiera pasado si el valor de salvamento hubiera sido cero? Y simplemente aquí cerraría con cero, ¿verdad? Pero obviamente que habría que corregir entonces aquí, ¿verdad? Todos los cálculos de esto. Ok, una vez que tengo la tabla, pues aquí están para hacer las de depreciaciones, ¿verdad? Cada año, el primer año, en el 2018, 31 de diciembre, pues hago gasto por depreciación, vehículos, depreciación acumulada, vehículos, 1.505.000. Ven que aquí el ejercicio está resuelto con el método suma dígitos, como dice aquí arriba, ¿verdad? El segundo año, agarro entonces la tabla, 1.391.000 la depreciación periódica, gasto por depreciación vehículos, depreciación acumulada vehículos, la depreciación correspondiente. Vean que la depreciación va a ir a menos, ¿verdad? Porque es un método acelerado, pero los asientos de depreciación todos los años son iguales, ¿verdad? Lo que va a ir cambiando, pues obviamente es el monto. Y el tercer año, antes de que lo cambiemos por otro activo, que es diciembre, el mismo asiento exactamente con las cuentas, gasto por depreciación vehículos, contra depreciación acumulada vehículos, pero obviamente con la depreciación periódica del segundo, del tercer periodo. ¿Ok? Em, Voy a hacer el último método y ahorita nos vamos a hablar de el cambio de activos. Este otro método que viene acá abajo, que es el método de kilómetros recorridos. Este método, aquí le llamamos kilómetros recorridos porque es un vehículo, pero simplemente es el mismo con diferentes nombres. Se le podría llamar unidades producidas si se lo aplicamos a una máquina que produce unidades, o podríamos llamarle horas máquina también si se lo aplicamos a una máquina que está trabajando por horas. Simplemente es el mismo método con diferente nombre. Esos métodos le llamamos métodos reales o métodos de uso, porque como pueden ver, la vida útil no está en años, sino que más bien está en función de la vida, pero en otros términos que no es años, en este caso kilómetros. Podría ser vida útil en kilómetros, vida útil en horas máquina, vida útil en unidades producidas. El método es el mismo. Entonces, como son el mismo ejercicio, igual, este vehículo tiene un costo de 6.250.000, un salvamento de 500.000. Aquí la vida útil se la ponemos en kilómetros. Se prevé que el vehículo funcione durante 500.000 kilómetros. La fecha de adquisición era el 18 de febrero. El método kilómetros recorridos. El valor depreciable es el mismo, ¿verdad? Costo menos salvamento. Es un método que es variable, porque eso va a depender de cuántos kilómetros se use por año. Y el activo es un vehículo. Y aquí hay que hacer un calculito adicional que se llama tasa estimada. ¿Cómo se calcula la tasa estimada? Aquí les puse, ¿verdad? Tomando el valor depreciable, que en este caso son 5.750.000, entre los kilómetros estimados, que son 500.000 kilómetros. Como pueden ver aquí, ok, da 11,50. ¿Qué significa? Que cada kilómetro que recorra este vehículo se va a gastar por depreciación 11 colones con 50 céntimos. Y la fórmula para poder calcular la depreciación periódica va a ser los kilómetros que realmente recorrió en el periodo, en este caso un año, ¿verdad? Porque estamos haciéndola por año, multiplicada por esta tasa estimada. Em, la tabla es idéntica a la anterior, simplemente se le mete una columna más para poner los datos reales, en este caso kilómetros reales o unidades producidas reales o horas máquinas reales. Es una tabla que, a diferencia de las anteriores, no se puede hacer de antemano toda la tabla con estas, porque aquí, para poderla hacer, yo necesito saber cuáles son los kilómetros reales o el dato real que se utilizó el activo. Por lo tanto, hay que irla haciendo paulatinamente cada periodo. Entonces, cuando se adquiere, igual nuevamente 6.250.000, el asiento sería el mismo, ¿verdad? Vehículos, 6.250.000, el IVA y bancos. Eso igual para todos los métodos. Ok, el primer año esperamos hasta el 31 de diciembre, como esto es un vehículo, le tomamos el odómetro y vemos que marcó 76.200 kilómetros. Esos son los kilómetros que realmente recorrió el vehículo en el año. Y entonces a estos kilómetros le vamos a aplicar la tasa de 11,50. ¿Lo ven ahí? 76.200 por 11,50. Y quiere decir que el gasto de depreciación son 876.200. ¿Ok? Entonces,
esa misma la depreciación acumulada, porque es el primer año, y el valor en libros, el costo original, 6.250.000 menos la depreciación acumulada. Esperamos hasta que pase el otro año, que es 31 de diciembre, para que nuevamente el odómetro nos pueda dar cuántos son los kilómetros que recorrió. Ok, nos va a decir que los kilómetros que recorrió son, bueno, van a ser 100 y resto 1000, pero obviamente el resto los del año pasado, y por diferencia me queda que el vehículo recorrió 81.250. Nuevamente le aplico la tasa estimada y entonces me da el gasto de depreciación para ese periodo. Agarro la depreciación acumulada del año pasado, le sumo la nueva y tengo la depreciación acumulada de ese periodo. ¿Ok? Y el costo, o más bien el valor en libros, costo del activo, que son 6.250.000, menos la depreciación acumulada ahora del segundo año. Este es el valor en libros. Igual el 31 de diciembre, 108.600 kilómetros realmente se recorrieron, los multiplico por la tasa y me da el gasto por depreciación. Y nuevamente la depreciación acumulada más la depreciación periódica me da la depreciación acumulada de ese periodo. Y el valor en libros, el costo original, 6.250.000 menos la depreciación acumulada. Y así sucesivamente, vean que igualmente al final me cierra la depreciación acumulada con el valor depreciable y el valor en libros me va a cerrar con el valor de salvamento, que es la parte no depreciable. Los asientos, si los hiciéramos por este método, pues obviamente serían los mismos, nada más que los montos, pues obviamente serían los de esta tabla, ¿verdad? Estos. Ok. Ese método es diferente a los anteriores. Quizás para un vehículo es el mejor de los tres, si estamos hablando de un vehículo, porque vean que si guarda concordancia, a mayor cantidad de kilómetros que recorre el vehículo, se deprecia más. Y como el vehículo no siempre eh, recorre los mismos kilómetros, como para usar línea recta, podríamos decir que este método es más apropiado en el tanto a más kilómetros que trabaja el vehículo, mayor gasto por depreciación. Pero como decía antes, usted le puede utilizar cualquier método, cualquier activo. Sí sería deseable que el método tenga relación con la operativa real del activo. Bueno, ahí tenemos entonces, digamos que tres métodos, pero realmente son tres, ¿verdad? Estos son tres porque podría servir para horas máquina y también para unidades producidas. Entonces aquí hay tres más dos, son cinco métodos. Esos son los métodos que usualmente vemos, ¿verdad? Hay otros métodos que aparecen también en bibliografía, como el de saldos decrecientes, que es un método geométrico acelerado, pero aquí no lo vamos a ver porque no nos lo pide el curso. Entonces, con eso sería suficiente ya para lo que es la parte de registro de activo y depreciaciones. Recuerden que este ejercicio está resuelto aquí con suma de dígitos. Entonces, aquí tengo mayorizado yo lo que he registrado, ¿no? En vehículos, 6.250.000 de momento. Y las depreciaciones tengo tres. Ven, a la ver, más bien, porque lo que tengo son las depreciaciones acumuladas, son estas tres. Son estas tres. Vean que si yo las sumo, me da 4.015.000. Si yo me voy a la tabla de, del método de suma de dígitos, vean que da 4.015.000, igual que la mayorización. ¿Lo ven? Porque la tabla, en realidad es el auxiliar, ¿verdad? Con la tabla yo tengo que ir chequeando que me vaya cerrando siempre la depreciación acumulada y el valor en libros del vehículo, ¿verdad? Entonces aquí ya chequeo. Allá mayoricé y vean que me da igual. El vehículo, pues obviamente me da igual porque es el costo de adquisición, ¿verdad? Que es este que está aquí. Ok. Si yo mayorizo estas dos cuentas, puedo calcular el valor en libro, ¿lo ven? Que es el costo menos la depreciación acumulada. Igualmente lo puedo chequear con la tabla. En la misma fecha que estamos hablando de que han pasado tres depreciaciones, ¿verdad? Entonces lo vemos aquí. Estas tres depreciaciones, el valor en libros, 2.234.000, ¿lo ven? Aquí está. Que es igual lo puedo sacar aquí con las T o lo puedo ver en la tabla también aquí. Por eso le puse allá ver tabla, porque tiene que ser el mismo dato. Ok, vamos a hablar ahora entonces de el otro subtema. ¿Qué pasa cuando tengo un activo viejo y lo cambio por otro? Bueno, cuando yo tengo un activo viejo y lo cambio por otro, primero que el activo viejo me lo van a recibir por algún valor. En este ejemplo me lo están recibiendo por 3.800.000. Era lo que decía el ejercicio originalmente. Voy a volverme para que vean. Lo reciben el viejo por 3.800.000 y el nuevo tiene un valor de 7 millones.
Entonces, aquí lo que hacemos es dos cálculos. Uno primero para ver si hay ganancia o pérdida, para hacer el primer método. ¿Cómo sabemos si hay ganancia o pérdida? Voy a comparar el valor en libros, que aquí lo tengo, lo ven, lo calculé con estas T, o lo pude haber calculado también con la tabla, ¿verdad? Es este que está acá. Ese valor en libros lo voy a calcular o lo voy a comparar con el valor de recibo. Y vean que en este caso en particular me están dando más dinero que lo que vale en libros mi activo. Por lo tanto, estoy ganando, ¿verdad? Hay una ganancia en esa transacción, sobre todo porque como estoy trabajando con un método acelerado, ya en los primeros años se deprecia mucho, ¿verdad? Entonces, el valor de recibo probablemente va a ser mayor que el valor en libros y se va a generar una ganancia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Y se genera una pérdida. Cualquiera de las dos cosas. Ok. Y el otro cálculo que voy a hacer es comparar cuál es el vuelto que tengo que dar. Entonces, el valor del activo nuevo son 7 millones y el viejo nos lo reciben por 3.800.000. Vamos a tener que dar una diferencia en dinero de 3.200.000, que es la salida de bancos que ven aquí. Ya con eso hacemos el asiento. En realidad es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Registramos el activo nuevo al precio que tiene, que eran 7 millones. ¿Lo ven? La depreciación acumulada del activo viejo la reverso. Vean que está al haber, la reverso al debe, porque este activo, si me deshago del activo, me tengo que deshacer también de las dos cuentas, ¿verdad? Entonces la reverso al debe. El costo del vehículo viejo que está al debe, es este que está acá, lo reverso al haber. Tiene que quedar cerrado porque me voy a deshacer de ese activo. ¿Ok? La ganancia es como un ingreso, iría al haber. Ya la hemos determinado, 1.565.000 y resto. Y la salida de dinero, que es el vuelto que tengo que dar, 3.200.000. Este sería el asiento con ganancia o pérdida. En este caso con ganancia. Ahora más adelante les voy a presentar otro ejercicio ahí que tiene pérdida. Simplemente, ¿cuál sería la diferencia? Que aquí iría pérdida, en cambio iría al debe, ¿verdad? Ok. Ahora, hay dos métodos. Digamos que registrando ganancia o pérdida. Este otro es un método legal que lo que hace es que no registra ganancia o pérdida. En realidad es el mismo método. Vean que igual reverso la depreciación acumulada del activo viejo y el costo, ¿verdad? Tal y como está aquí en las T para que queden cerradas. Ok. La diferencia a pagar, que es bancos, que fue esta que calculé acá, 3.200.000, también la registro. Y para balancear el asiento, la diferencia de créditos con débitos iría a ir al debe. En este caso, ese sería el valor del activo nuevo. En otras palabras, el activo nuevo estaría absorbiendo la ganancia o la pérdida. En este caso, cuando yo quito la ganancia, porque no la puedo registrar en este método al haber, pues obviamente que el vehículo nuevo también hay que disminuirlo en la misma proporción. Entonces vean que el método casi que es igual. Este registra ganancia y el vehículo nuevo lo registra el valor real del activo. Este otro no registra ganancia o pérdida y esa ganancia, si es una ganancia, se le rebaja al valor del activo nuevo y si fuera una pérdida, se le suma. Ok, bueno, ahí terminaría. Aquí hay otro ejercicio número 2 que nada más voy a ver en esta parte porque es para que ustedes practiquen. Aquí, vea que es parecido, ¿verdad? Nada más que ahora este activo vale 5.750.000, tiene un valor de salvamento del 10%, igual a de 6 años, etcétera. Es para que ustedes lo hagan. Ustedes lo hacen y aquí lo voy a poner ahí en el video, les va a quedar resuelto para que cuando lo hagan le quede cómo tiene que cerrar esta tabla en línea recta. Ahí les queda en el video cómo tiene que cerrarles esta tabla de suma de dígitos. Apenas lo hice yo hasta lo necesario para los asientos. Ustedes lo pueden completar. Recuerden que tiene que darle aquí igual que el valor depreciable y aquí igual que el valor de salvamento. Ahí la completa. Y aquí tengo la última tabla que es el de kilómetros recorridos, también completa, para que cuando usted lo haga lo pueda comparar aquí con el video, cuánto tiene que dar. Y los asientos, pues ya habíamos dicho que los asientos de registro de activos son muy sencillos, ¿verdad? Simplemente el activo se registra al debe y luego cada periodo gasto por depreciación contra depreciación acumulada con el método respectivo. En este caso también está hecho con suma de dígitos, ¿verdad? En este ejemplo también está hecho con este de suma de dígitos, con este. Pero se podría hacer con cualquier método, ¿verdad? En este caso, como este vehículo, porque este es otro ejercicio, ¿verdad? Se cambió por otro en el 2020,
pues entonces apenas tendría que hacer dos asientos, el de 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, porque ya inmediatamente viene el cambio. Entonces, pues eso es que aquí solamente hay los de diciembre de 2018 y 2019. Ya lo mayorizamos igual, lo pueden chequear con la tabla, le queda 6.208.000, está con suma dígito, ¿verdad? O no sé, para ver, está con 1.355, 1.52. Sí, está con este, ¿verdad? Sí, entonces tiene que dar 2.608, ¿lo ven? Tiene que cerrar con este. Y cuando usted calcula el valor del libro, tiene que cerrar con 3.141.000, que sería la diferencia de estas dos cuentas, ¿lo ven? Ok. Y ya con base en eso, pues ustedes hacen. Vean que en este ejemplo, el valor en libros, que es 3.141.000, me lo reciben por 4 millones. En este caso, nuevamente me quedó una ganancia. Ya nuevamente me quedó una ganancia, pero perfectamente pudo haber sido una pérdida si este valor en libros hubiera sido mayor que este. Ok, entonces simplemente hacen el asiento registrando la ganancia al haber. Si hubiera habido una pérdida, hubiera ido pérdida al debe, ¿verdad? Y en este otro método, si hubiera habido una pérdida, entonces el vehículo nuevo más bien serían 6.500.000 más la pérdida. Ok, bueno, ahí le dejo. Aquí yo les hice uno opcional, aquí más abajito, con kilómetros recorridos, ¿verdad? Que es este mismo que está acá. Si lo hubiéramos hecho con kilómetros recorridos, el valor en libros de kilómetros recorridos son 4.155.000. Se lo voy a poner para que vean. El valor en libros de kilómetros recorridos, lo ven, 4.155.000. Y me recibieron el vehículo anterior por 4 millones. ¿Lo ven? Ve que ahí se generó una pérdida. Entonces la tabla, el asiento quedaría como está acá. ¿Lo ven? Vehículo nuevo, 7 millones. Depreciación acumulada, reverso, la que traía, el activo viejo. Y la pérdida la registro al debe, ¿lo ven? 155.000. Reverso el costo del vehículo viejo y banco sería la diferencia a pagar. Y cuando hago el método legal, pues simplemente igual reverso la depreciación acumulada y el costo del vehículo viejo y la salida del efectivo, igual que el método anterior, pero quito la pérdida, porque no puedo registrar pérdida en este método, y por lo tanto el vehículo entonces habría que sumarle la pérdida y sería que registrar ese vehículo nuevo por 7.155.065 para que asuma la pérdida. Bueno, ese sería un poquito de ese tema que faltaba ahí en los videos para que se guíen un poquito cuando estudian el folleto de los temas de activos fijos, en este caso propiedad, planta y equipo, métodos de depreciación con cambio de activos. Un gusto saludarlos y espero que estén bien. Muchas gracias.